do salvidas.com, projeto social salvidas.com, que depois deu origem a Save Lives, né, e depois eu posso até contar um pouquinho, assim, um pouco mais de detalhe. Eu sou engenheiro de produção por formação, estudei 2 anos na França, depois me especializei no MIT, com o objetivo aqui de se especializar em cadeia de suprimentos para tentar resolver esse problema que é um problema mundial voltado à falta de sangue, né, à falta e desperdício de sangue. E hoje a gente atua hoje com alguns dos principais bancos de sangue hemocentros do país.
para dentro de las viaturas. Entonces nosotros entendemos que este era nuestro papel, nuestro propósito. Y después de la pandemia nosotros llevamos la parte de la teleconsulta electiva con foco en reglamentación. Hoy nuestras soluciones para teleconsulta electiva a lo mejor también tienen algunos clientes del mercado de atención. Tenemos algunos proyectos focados en cabina, en Flex Medical, otros proyectos incluso en curso, algunos de ellos en alianza incluso con Saving. Nuestra idea entonces es poder incluso hablar un poco de esto y básicamente esto como nosotros hacemos. Agradezco, Jamil, es brillante su propuesta de valor, realmente es algo fantástico. El negocio de salud, digamos que no es un negocio muy globalizado, por poco que conozco, por lo que viajé por Medio Oriente, Estados Unidos, las soluciones que vemos en los otros países y a veces cosas que funcionan en un país no funcionan en otros por el perfil clínico, reglamentación y perfil epidemiológico de cada país. Y por este motivo yo creo que la salud tiende a ser un sector que será muy importante desde el punto de vista de innovación, porque vemos que muchas soluciones que la gente encuentra fuera en otros países reproduce aquí. Y por medio de estas circunstancias, yo creo que estas startups tienen espacio para actuar de manera muy innovadora y que realmente es un ejemplo de este tipo de startup. Enhorabuena. Volveremos a hablar de esto un poco más. Y ahora quisiera escuchar un poco de Rafael, cómo ayudan a los bancos de sangre sobre esta falta y estos problemas. Bueno, yo creé la empresa Salvidas en 2016. Mi abuelo necesitaba transfusión. Mi novia en aquel entonces iba a donar sangre en la ciudad vecina. Tenía que viajar 100 kilómetros para eso. En aquel momento pensé, ¿por qué va a donar allí, no en su ciudad? Y él me dijo, no, porque necesitan mi tipo sanguíneo allí. He visto en una red social, pero sería más inteligente si tuviéramos un registro de personas que tienen interés en donar. Invitamos a esas personas conforme la necesidad de tipo sanguíneo, movilizamos para ir a donar conforme la necesidad, porque es un problema crónico. Tenemos estos problemas siempre cuando llegó la pandemia. Esto ha empeorado y en este momento creé salvidas.com como un proyecto social. Ganó cuerpo y hoy como ingeniero de solución pensé, había creado una startup en Francia de marca digital, pensé con mis conocimientos técnicos digitales y mi conocimiento en marketing, creo que puedo ayudar a los bancos de sangre y luego debemos entender que el problema es más complejo, no es tan solo llevar donantes o llevar donantes de los tipos sanguíneos faltantes. Los bancos de sangre sufren con desperdicio porque la sangre tiene fecha de caducidad y pocos saben de esto. Y este problema es tan complejo que es un problema mundial, incluso como comentaron, es un problema que a lo mejor se ha generalizado. Todo el mundo padece con este problema de falta de donantes, necesitan estos donantes altruistas y me especialicé en MIT con este objetivo de comprender cómo logramos mantener los niveles de inventario adecuados en el banco de sangre conforme a la necesidad de donantes altruistas que van a donar allí simplemente porque quieren donar. Y pensé, pero no podríamos aunar ese conocimiento de marketing digital, ingeniería de producción, cadena de suministro, conocimiento de tecnología, la parte de informática y vino la parte de ciencia de datos para solucionar este problema que hoy o que hasta entonces no teníamos una solución sistémica para esto. Y por fin creamos SaveLive, la empresa SaveLive de la startup. Recibimos inversiones, Hospitalized en otros inversionistas ángeles y desarrollamos esto a lo largo de los años, desarrollamos cada vez más este tema. Hoy, como les comenté, nosotros atendemos gran parte de los bancos de sangre que representan casi el 20% de toda la recolección de Brasil. Hoy hemos expandido esas soluciones a los Estados Unidos y también vimos que realmente es un problema mundial, no es solo un problema de Brasil y tenemos al menos la ventaja, entre comillas, de ser algo donde tenemos los datos estandarizados. Todas las
Los bancos de datos de sangre tienen los mismos datos, generamos este valor a ellos, en los otros países también. Hoy ayudamos a los bancos de sangre por medio de salvidos.com de una manera social, gratuita. Invitamos a los donantes a registrarse, invitamos a los donantes registrados también a donar conforme la necesidad de tipo sanguíneo. Tenemos inteligencia artificial, experiencia del donante también. Por otra parte, Save Lives ayuda a los bancos de sangre utilizando los datos, dando vida a los datos registrados y que logran fidelizar a los donantes para que mejoren esta operación, reduzcan los costes y mejoren la operación de forma interna, dando vida a los datos, empoderando toda la operación. De esta manera ayudamos a los bancos de sangre a salvar más vidas y con las donaciones de esas personas altruistas que luego al final son ellas que presentan el mayor impacto de toda la cadena. Fantástico. Empezó usted a partir de una observación sencilla, o sea, ha contado la historia de su novia y de la familia, y a partir de entonces fue ahí como desarrollando este tema y perfeccionando este tema, este contexto, fue descubriendo, aprendiendo y muchas cosas realmente, yo creo que cosas que no imaginabas antes, ¿no? Entonces, normalmente en el área de la salud, así que funciona, tenemos ideas y eventualmente pueden parecer sencillas, sin embargo, parecen sencillas y presentan un alto impacto. Cuando uno intenta explicar mucho lo que hace, no interesa a mucha gente. Enhorabuena. Y ahora, volviendo un poco la palabra a Jamil. Jamil, quisiera preguntarle, ha hablado un poco en la presentación, que es usted médico. ¿Cómo ha hecho esta transición para poder emprender en el área de la salud, Jamil? Bueno, la pregunta es excelente. La respuesta es muy difícil realmente porque mi formación siempre fue realmente como médico. Yo, como le comenté, hice 3 prácticas médicas, doctorado, PhD en cardiología por la Universidad Federal de San Paulo. Sin embargo, cuando empecé en 2014 en el proyecto pionero de telemedicina para infarto agudo en la zona este de San Paulo, con un proyecto en el que actuamos como benchmark en 17 ciudades de 3 países más, además de Brasil, nosotros, bueno, entendemos de hecho que logramos impactar en el área de la salud, lográbamos cuidar mucho más pacientes que tan solo ir al hospital y hacer un procedimiento de cateterismo cardíaco en la etapa aguda del infarto. Luego, a la vez, como mencionó, tenía una carrera asistencial en la que trabajé 17 años en el sector de emergencia del Hospital Albert Einstein como médico CLT contratado y verificaba que los pacientes cuando acudían o cuando llegaban de otras áreas, de otras comunidades, de otros locales, los pacientes estaban fuera de la ventana adecuada de atención. Esto para urgencias nosotros tenemos que denominamos hora oro y muchas veces los pacientes acudían sin una indicación clara, sin necesidad evidente, porque de hecho podrían acudir a un hospital más pequeño. Eso me molestaba mucho porque de hecho el problema no era tan solo cómo recibíamos las víctimas, el problema era la atención primaria, deberíamos cuidarle a partir de toda su jornada. Y viviendo este escenario, entonces, de urgencias y emergencias, yo terminé por crear un producto en 2018 con base en una de las presentaciones que fue el teletrauma, que fue un proyecto buenísimo y que muchas personas, incluso yo conocí incluso a Rafa en esta época de teletrauma en 2018, después vino la pandemia y nos encontramos menos, pero fue un producto muy interesante y empezamos a dar soporte a traumas craneales y entonces también hicimos una aplicación en la Facultad de Stanford y estuvimos entre las mejores en 2018. Entonces era un grupo de Stanford en donde había 65 alumnos y solo 4 médicos y yo pensé que sería bueno trabajarlo como un producto y entonces claro hicimos diversas experimentaciones, creación de equipo. Hoy tenemos 16, pasando a 17 colaboradores y acabamos por ver que no merecía la pena
hablar de trauma físico, sino de ACV, de infarto, porque de hecho nosotros tenemos que dar la mejor atención y la automatización de estas atenciones desde el primer momento, independiente de que la víctima fuera por sus propios medios a una unidad en donde no hay un especialista, un neurólogo, un neurocirujano, un ortopedista o cardiólogo. En algunos hospitales secundarios de red tenemos médicos generalistas para la primera atención o incluso en las ambulancias de rescate, porque la mitad de las ambulancias ni siquiera tiene médicos dentro de ellas. Entonces, estas víctimas como entraban en los hospitales de destino fuera de la ventana de atención o se derivaban fuera del tiempo de derivación. Entonces nosotros tenemos consultas especialistas, teleconsultas desde el primer momento y que trajo este impacto para nosotros y a partir de eso no dejé de invertir. Entonces, por lo menos en Unicare, nosotros sabemos que emprender es todo día. Tenemos varias validaciones, sobre todo con nuestros clientes, nuestros aliados, y entendemos que no se puede decir o no puedo decir en qué momento dejé de ser médico y me convertí en emprendedor. Para mí esto está va mucho de la mano el médico desde el momento en que elige la profesión, la especialidad en donde va a trabajar, cómo va a gestionar su escala o su parte financiera. Entonces el médico ya lo tiene. Lo que hice fue usar lo que ya había probado y vivido con mi formación y con las enseñanzas de emprendimiento de la Universidad de Stanford para crear WeCare. Y a partir de eso ya no dejamos, ya no paramos. Y usted como mentor, nuestro mentor, es un gusto estar aquí con usted. Entonces, bueno, devuelvo la palabra. Gracias, Jamil. Bueno, usted dice que para hacer esta transición de la medicina a una startup de alguna manera no fue algo tan difícil, porque el médico de alguna manera es un emprendedor, usted tiene la razón, pero para el ingeniero, ¿cómo fue para un ingeniero, Rafael, hacer esta transición al sector de salud? Excelente pregunta. Yo elegí hacer ingeniería de transición pensando en, quiero armar una empresa que ayude a hacer la ingeniería de producción. Como mi padre era ingeniero de producción, mi descripción era un ingeniero de organización, organiza las cosas, un proceso productivo, etcétera. Y yo dije, yo quiero organizar a las personas para alcanzar un objetivo común. Y fui a ser ingeniero de producción. Y yo dije, no sé en qué voy a trabajar, cuál era la empresa, no sabía de emprendimiento, mucho menos conocía el término emprendimiento social. Entonces yo quería hacer algo que ayudara a la sociedad. Apunté diversas ideas, pasé todo a la computadora y buscaba siempre prepararme para este momento. Y fue entonces que yo salí, fui a Chile, viví en Canadá, en Francia, etcétera. Y pasé la historia que había contado y fue a través de estas experiencias para tratar de estar atento a cómo podría ayudar a la sociedad. Hasta que en Francia hubo la oportunidad de armar una startup volcada al marketing digital y entonces vino esta cosa de cómo llevaba años con esta motivación de ayudar a la sociedad y cuando vino este tema de marketing no estaba muy vinculado al propósito de ayudar a la sociedad. Yo dije, no, no es esto lo que voy a hacer, no está vinculado a mi propósito, entonces yo voy a prepararme más. Y entonces en eso vino el tema y de que mi novia comentó. Entonces yo dije, quizás aquí haya una oportunidad. Todavía no era una empresa, era un proyecto social y cuando vi el problema que esto generaba costos enormes y un problema para la sociedad tan importante, fue cuando yo pude aunar, ¿no?, este sueño de adolescente con una empresa que pudiera traer un objetivo de emprender. Entonces emprendí al área de la salud y la
parte que nosotros tocamos aquí impacta una vida. Entonces, quizás, o no que no haya, pero seguramente todo lugar en que vamos a emprender en la salud va a tener un impacto muy grande en la sociedad. Esta es mi trayectoria. Excelente. Yo me acuerdo cuando era adolescente que nosotros cuando queríamos cambiar el mundo armábamos una banda de rock. Hoy la gente arma una startup. Yo pienso que es más efectivo. Bueno, una pregunta nuevamente para Jamil, para que cuente un poco los productos y casos de su institución. Bueno, vamos a ver. Me gustó este paralelo de la banda de rock porque yo siempre fui pésimo con los instrumentos. La parte de la startup es un poco menos problemática para mí. Es más fácil que tocar un instrumento, así que vamos a ver. Wicker ha probado diversos productos separados. Hemos creado el teletrauma en inteligencia artificial que permite que una imagen diagnóstica de una fotografía que se hace de la persona le puede dar una previsión de un riesgo de infarto más grave. Después vino una plataforma para el COVID, que es el telecovid. Y el hecho es que hoy aglutinamos nuestro know-how, nuestro conocimiento básicamente en dos productos hoy en que actuamos, que es Telecare, PH, que es de atención prehospitalaria, que es una plataforma que permite la automatización del proceso, ya sea en la ambulancia, el rescate, una atención prehospitalaria, haciendo la parte del cribado para ACV, infarto, trauma, y con la parte de la regulación automatizada basada en recursos públicos o privados y la teleinterconsulta para o con los especialistas fuera del entorno hospitalario terciario, que es el destino final del paciente, capturando todos los datos, métricas o mediciones e información y con modelos positivos. Bueno, nosotros ya tenemos en Telecare PH algunas validaciones importantes con clientes, ya sea en São Paulo o fuera, y tenemos un impacto muy interesante porque hoy ya podemos reducir, por ejemplo, el tiempo de derivación de estas víctimas a los hospitales 12 minutos más rápido. Esto porque para quienes trabajan con emergencia y urgencia es muy importante. Tenemos uno de los módulos de nuestro servicio para el conductor que está en la punta, que era un player importante en el escenario. Hoy utilizamos un sistema de navegación que de alguna manera planifica el camino y el tiempo que realizó y el que debería hacer. Con este sistema de navegación lo traemos al usuario y cada vez más llega más rápido porque de hecho sabe que se está monitoreando de alguna manera a la vez el equipo de salud de estas unidades, tanto ambulancias básicas como hospitales, unidades básicas y hospitales secundarios, permite que capturemos datos con modelos y parámetros, pero ya orientamos qué hacer, cuál es el paciente que hay que derivar a un hospital de niveles más altos, porque es esto en la salud una red, ¿no? Y así podemos reducir transportes innecesarios y costos también de manera abrumadora. Por ejemplo, tenemos 40% de reducción de transportes que se podrían evitar. Podemos, de hecho, dar soporte al paciente. Él sabe que puede mantenerse en aquel lugar y hay un médico que lo va a seguir y evita el overflow a hospitales con tickets más altos porque gasta mucho dinero para las operadoras y aseguradoras en hospitales verticalizados. A partir de la pandemia, experimentamos Telecovid, que es una plataforma de uso poblacional para que las personas de manera anónima pudieran insertar datos y hacer una teleorientación con profesionales de la salud todos los días, capturando geolocalización y datos clínicos, incluso
utilizamos en México, vendimos el servicio médico. En Brasil fue totalmente beneficente con más de 4.000 teleconsultas y teleorientaciones. Y a partir de eso, permitimos la atención poblacional y el telecare en el consultorio. Hay una plataforma construida por WeCare y que hace que tengamos el propietario, un stream propietario, una prescripción propietaria, de acuerdo con el Colegio de Medicina, totalmente de acuerdo, y también con datos de geolocalización, etcétera. Y nuestro momento fue, bueno, necesitamos unir los dos productos en uno solo y entendimos que el médico que hace la regulación para la atención prehospitalaria es el mismo médico que puede hacer la atención electiva y pudimos crear un workstation y nosotros estamos aglutinando los productos en un sistema de regulación médicas as a service y podemos entonces controlar no solo el software en la punta que hace la gestión y el proceso y también la atención poblacional, ya sea en una cabina, en la farmacia o atención directa de las personas, pero el médico que está en la workstation es el que puede dar soporte a cualquier escenario. Entendimos entonces que el médico era la principal figura en todo este proceso y podemos así no solo ofrecer el software en la punta, ya sea para teleconsulta o atención prehospitalaria, pero también podemos vender el servicio en su conjunto. Hoy trabajamos con este escenario y hay incluso clientes que utilizan los dos productos. Hay un cliente que utiliza tanto para los rescates, urgencias y también la atención domiciliaria, porque ellos atienden a las personas y hacen seguimientos en líneas de cuidados, etcétera. Tenemos estos dos productos y el médico que está allí puede saber si vino de urgencia o emergencia, tiene los datos clínicos, puede derivar a una teleconsulta o una teleconsulta independientemente de dónde viene. Y es buenísimo ver a Rafa hablar. Yo conozco muchos Lives hace algún tiempo, intercambiamos figuritas, digamos así, en el pasado y entendemos que el dato es muy importante e incluso podemos regular todo el proceso, reducir 12 minutos en promedio de derivación de estos pacientes, los costos de derivación innecesaria, los costos finales porque son mejor atendidos, porque llegamos pronto. Esto para mí tiene mucho sentido en la salud y yo pienso que las startups deben tener enfoque en la reducción de estas diferencias, como en todo el servicio. Nosotros hemos organizado el servicio en uno solo y era uno de los reclamos desde hace algún tiempo. Hoy, antes no era muy claro para nosotros, pero hoy sí, y hoy tenemos clientes dentro de las workstations para dar este soporte. Perfecto, Jamil. A veces yo escucho que dicen, yo he creado el WhatsApp de la salud. Yo creé el Facebook de la salud. Cada uno creó una cosa. El otro día vino un muchacho a decirme que está creando el SUS, el Sistema Único de Salud de la Salud. Yo no puedo entender lo que está haciendo, es un misterio, pero bueno, cuando usted empieza a hablar de la propuesta de valor, parece un poco una empresa de movilidad urbana de la salud, porque parece que es más compleja, se acorta distancias, tiempos, se conectan las cuentas correctas dentro de esto y salvar vidas, cuidar esta sensación. Es más o menos eso. No nos gustan mucho estos términos. Nosotros somos un Uber de ambulancias, como me dijeron una vez. Usted tiene muchas más ambulancias ambulancias activas que en el patio. Hubo una live que hice una vez con un equipo de 99 y él me dijo, ¿usted ya pensó en tener una ambulancia? Yo dije, no, de ninguna manera.
nosotros empezamos no queriendo tenerlas y después que pasamos a quererlas. Es eso, nosotros tenemos un propósito nuestro de, independientemente del término, si es Waze, si es Uber, esto para nosotros no tiene mucho sentido, incluso porque es difícil extrapolar todo eso, es básicamente una extrapolación. Vemos a alguien que dice, soy iFood de no sé qué. Yo pienso que estas extrapolaciones en la salud, nosotros terminamos por traer un dato que no es muy verdadero, en mi opinión. Bueno, no tengo nada en contra de eso. Yo veo a varios colegas, me río junto, pero entendemos que lo que estamos haciendo en este escenario es algo realmente diferente, porque no utilizamos la telemedicina como fin, no como medio. Es un medio para dar el soporte, por ejemplo, 50% del escenario JTH ya hace este cribado, como el sistema ya hace una regulación, una orientación. Aquello por sí solo está permitido para que el profesional de salud no especialista tome la decisión correcta. Entonces, la tele, en la mitad de los casos, en promedio, es entonces una teleconsulta y no se gasta un recurso humano médico que es caro, sobre todo en una situación de urgencia y emergencia. Entonces, yo no sé de hecho si nosotros somos un Uber, un Waze o somos una mezcla de todo esto, pero de hecho estamos impactando porque nosotros traemos al mercado de salud una mirada de un paciente de urgencia y emergencia que hasta entonces nunca se ha visto en los sistemas del mercado hoy. Utilizan un intercambio de correos electrónicos, no hay ninguna ciencia de datos sobre aquello, no generan mediciones, gráficos. Por ejemplo, la ficha de una ambulancia sin nuestro sistema es una ficha con papel calco en 3 copias y muchas veces ni siquiera leemos los datos y traemos una ficha al final totalmente digital que se puede sellar, imprimir y llenar igual y entregar al paciente. Entonces somos un poco de todo en la naturaleza, nada se crea, todo se transforma y varias empresas llegaron antes de nosotros y trajeron soluciones innovadoras, ya sea Waze, Uber o un poco de todo. Yo pienso que tenemos que utilizar lo mejor de todas ellas. Lo que estamos haciendo es algo buenísimo y ahora miramos mucho a la regulación médica según esa service, según una necesidad, seleccionamiento, independientemente entonces en donde esté donde sea necesario. Estas comparaciones existen. Quizás Rafa sea el iFood del banco de sangre, no sé si él ya pensó en eso, pero no nos gustan mucho estas nomenclaturas porque de hecho yo pienso que la salud es un segmento muy diferente, muy peculiar y que difícilmente estas compañías harían eventualmente las cosas que estamos haciendo, porque de hecho es algo muy puntual, es muy diferenciado. No sé, Rafa, si puedes contarme porque estoy curioso. Yo tampoco sabría decirle en esta comparación, Leo, porque de hecho la parte de ciencia de datos es muy novedosa. Hay pocas organizaciones que están actuando de esta forma. Yo pienso que es muy innovador lo que estamos haciendo aquí. Bueno, hubo una fluctuación en la Internet. ¿Ustedes me escuchan? Yo acabo de recibir un aviso de la organización de que nosotros ya estamos terminando. Entonces, para mí es, es imposible hablar con gente de tanto contenido, con tanto contenido en 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Para mí son conversaciones para una mesa de bar o en una cafetería y estar allí horas conversando con ustedes dos, pero tendremos la oportunidad de hacerlo y no van a faltar ocasiones para eso. Y entonces yo quisiera una vez más
agradecer la presencia de ustedes